De César Combina. Él es excongresista y ahora también es candidato a la alcaldía de San Isidro y lo tenemos justamente con nosotros acá conectado. Excongresista, un gusto saludarle y bienvenido acá Contigo en la Noticia a nuestro espacio de opinión e informativo también. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Bien, un gusto saludarle y queremos tocar temas de actualidad nacional, también hablar un poco de su candidatura, saber cómo se prepara precisamente para esas elecciones, pero vamos a iniciar con un tema importante, relevante, está por allí justamente sobre la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, entre la espada y la pared. Recordemos que el ticket electoral para el momento Castillo-Dina, digamos la fórmula por la que se apostaba de manera estratégica en caso de que ocurra un vacío de poder. ¿Cree que es de darse este escenario de vacío en el Ejecutivo, habrá un asalto de poder, por ejemplo, por parte de Cerrón? Esta situación pues es muy precaria y no se debe exclusivamente a la situación de la primera vicepresidenta con respecto al Club Apurímac. Hay que recordarle a la población que todo este escenario ha sido generado directamente por el propio Jurado Nacional de Elecciones y por el señor Salas Arenas. En el proceso electoral del 2021 se presentó una fórmula de vicepresidentes y presidente de Perú Libre que encabezaba Pedro Castillo, luego seguía la señora Dina Boluarte y luego seguía el señor Cerrón. En esa evaluación que hacen todos los candidatos frente al Jurado Nacional de Elecciones, el jurado decidió eliminar a Vladimir Cerrón porque no cumplía con las normas de postulación, no podía postular un sentenciado por corrupción, y en segundo lugar decidió eliminar a Dina Boluarte de la lista al Congreso de Perú Libre. Por eso es que ella no es congresista, porque una persona funcionaria del sistema electoral no podía postular sin haber renunciado a su cargo. Sin embargo, no la sacó de la vicepresidencia. ¿Para qué? Para permitir que Pedro Castillo postule en el proceso electoral, ya que no puedes postular sin dos vicepresidentes o sin un vicepresidente al menos. Esta situación de precariedad, cuando la ley debió aplicarse severamente y se debió sacar a Dina Boluarte y por tanto a Pedro Castillo de la carrera, ha generado esta situación. La señora Boluarte ha incumplido definitivamente la Constitución y lo que tenemos el día de hoy es que el señor Castillo va a quedarse sin ningún tipo de reemplazo desde el propio Poder Ejecutivo. Esto no lo pone en una buena posición al señor Vladimir Cerrón. De hecho, el señor Cerrón está muy preocupado porque la sucesión constitucional le otorga el derecho al presidente del Congreso de asumir temporalmente la presidencia si se vacara o si renuncia el señor Castillo. Entonces, esta situación pone a Perú Libre en jaque y también pone a otro sector muy importante de poder en jaque, el sector de los aliados de Perú Libre, el sector caviar, el sector de izquierda, que veía con muy buenos ojos un posible gobierno de Dina Boluarte si saldría Castillo. Entonces creo que en estos momentos el gobierno está en jaque y lo que se debe de tomar, si yo fuera al menos Pedro Castillo, tomaría una decisión muy fría, pensando no en la conveniencia del partido ni en la conveniencia personal, sino más bien ya pensando en un proceso de transición. Porque si tú no tienes vicepresidentes, y definitivamente tampoco vas a tener al presidente del Congreso, lo más probable es de que pierdas todo el poder que te otorgó la población. Entonces, lo más lógico, lo más calculado y fríamente pensado debería ser ya desde ahora apostar por un proceso de transición en donde de una u otra forma Pedro Castillo no salga tan chamuscado como podría salir en las próximas semanas, producto, por ejemplo, de una sentencia, producto de una investigación fiscal o producto de una vacancia, ¿no?
Hola. Que investigó el proceso electoral 2021, donde se toca el caso RENIEC. Esto en el caso de Boluarte, más el caso del presidente de la República, el entorno del presidente Pedro Castillo. Acá me quiero adelantar justamente, excongresista y candidato, para preguntarle, usted por allí en las redes sociales, en Twitter, siempre ha dicho, se ha cumplido lo que he de alguna u otra manera adelantado, ¿no? Ha dado algunas predicciones, digamos, veámoslo desde ese punto de vista, a nivel político. ¿Qué va a ocurrir en el país en torno a este tema? ¿Cuál es la vía de escape para que esto finalice una vez? Como tú lo has recordado, yo no soy brujo, yo no soy chamán ni leo cartas. Lo que hago como antropólogo y como político es analizar escenarios y sobre todo analizar casos concretos que conozco. Uno no puede opinar de situaciones que no conoce y es por eso que durante toda la segunda vuelta yo sí defendí el caso y presenté públicamente el caso de que no estábamos tratando con una organización política, sino con una organización criminal. Mucha gente creyó, mucha gente no creyó las pruebas que se presentaron. Sin embargo, el tiempo me dio la razón. La Fiscalía en estos momentos está manejando todas las hipótesis que presentamos hace más de 7 años en la región Junín y hace más de 1 año para el caso de la elección de Pedro Castillo. Me atrevería, por lo que conozco a esta mafia, por haber sido el único que se ha enfrentado con ella desde hace 7 años directamente, a ver que la salida que va a ocurrir aquí es una salida dedicada más bien a la radicalización. Es decir, Pedro Castillo el día de hoy afronta procesos y afronta problemas que no fueron traídos necesariamente por Vladimir Cerrón. Aquí tenemos dos personas muy importantes que cogobiernan el Perú: Pedro Castillo y Vladimir Cerrón. Todo el mundo en la campaña, y es más, durante los espacios periodísticos, criticaban a Vladimir Cerrón por ser él el mafioso, el malo, el que tendría detrás las intenciones de corrupción, etcétera, versus un Pedro Castillo que tenía una hoja relativamente limpia a nivel de su vida, a nivel profesional, y que sería más bien el títere de la corrupción. Nosotros dijimos de que esto no era posible, porque Pedro Castillo también estaba vinculado a procesos de corrupción, a procesos de aceptación de financiamiento ilegal, vinculaciones con el narcotráfico, vinculaciones con otras mafias, y esto hacía que los dos fueran socios criminales. La realidad es que cuando en una organización criminal hay una persona que está muy débil y que no puede mantener el ritmo criminal, lo que hacen los socios criminales es eliminarla. Yo creo que lo que va a ocurrir en los próximos días es que Vladimir Cerrón y Perú Libre van a solicitar más y más poder dentro del Poder Ejecutivo